¿Qué tal, amigos de este canal? Nos encontramos continuando por el cementerio de Mezquitán. Cerca de donde se encuentra la fuente, hace algunos años ocurrió una de las tragedias que más marcaron este lugar. Sucedió con una familia que vinieron a sepultar el cuerpo del abuelo. Para la familia fue una pérdida demasiado grande. Se encontraban completamente consternados. Y mientras despedían al abuelo, pues entre llantos, gritos, lamentos, la pequeña de la familia pues no comprendía realmente qué era lo que sucedía. Y mientras las personas pues despedían a su ser querido, la pequeña comenzó a jugar entre las tumbas. Desgraciadamente, por la emoción que consternaba a las personas, pues nunca se percataron que la pequeña pues ya no estaba con ellos. Cuando por fin concluyeron la sepultura de el abuelo y ya todos iban camino para sus casas, se percataron por fin de que la niña pues ya no estaba. Se percataron de que la pequeña ya no estaba con ellos. Entonces la comenzaron a buscar desesperados, pero la pequeña ya no estaba. Realizaron actividades de búsqueda. Se fijaron si la pequeña no se había ido con alguno de los familiares, pero pues no. Desgraciadamente todo fue en vano porque la pequeña había desaparecido completamente. Pasó algún tiempo cuando los trabajadores del cementerio se empezaron a percatar de un olor un poquito ya desagradable. Pero pues como estaban en un cementerio, refirieron que era regularmente algo normal que se vivía en este lugar. Al tiempo de que unas personas solicitaron un servicio de inhumación, llegaron a la tumba donde iban a realizar los servicios y al momento de abrir la tumba se percataron que el cuerpo de una pequeña se encontraba ahí ya en estado de descomposición, por lo que alertaron a las autoridades y desgraciadamente coincidió con las características de aquella pequeña que había desaparecido hace un tiempo. Pues sí, amigos, así es. Mientras los familiares se encontraban consternados por la pérdida del abuelo, se descuidaron de esta pequeña y desgraciadamente cayó a una tumba, y el golpe de la caída le ocasionó la muerte. Otro relato refiere a que mientras la pequeña caía, esta gritaba, y mientras estaba ya en la parte profunda de la fosa, gritaba de dolor por el golpe que había recibido. Pero el grito de la pequeña se confundía con los gritos de la familia cuando estaban sepultando a su ser querido. Lo que el desangramiento le provocó la muerte a esta
pequeña. Esto ocurrió hace muchos años, amigos, y es una de las historias que se cuentan aquí en este cementerio. Dicen las personas que trabajan en este lugar que de repente, cuando ya todo está en silencio, se alcanzan a escuchar gritos y llantos de una pequeña que vienen más o menos del lugar donde refiere se encontraba la tumba donde fue encontrada. Esta historia me recuerda mucho a la historia anterior que les platicaba del hombre que cae a la tumba de su esposa y que muere. Aunque considero que, aunque ambas son tragedias, la de la pequeña es un poquito más fuerte porque pues desgraciadamente a ella no la encontraron hasta que su cuerpo empezó a expedir olor y fue necesario abrir la tumba donde aparentemente pues había caído. Entonces, pues esto fue lo que sucedió, amigos, y es más común de lo que parece, es más común de lo que realmente suena. Cada vez que fallece un familiar, hay personas que se impresionan mucho por el momento y tienden a reaccionar pues de esta manera, con gritos, con lamentos, con mucho sufrimiento, y en ocasiones la gente se desmaya, se quieren arrojar a las fosas y claro, esto no deja de ser más que la impresión y el sentimiento que nos genera una pérdida de esta manera. Pero pues si este tipo de relatos nos invitan a concientizar que puede ser peligroso, amigos, que puede ser algo peligroso y que pues puede resultar una tragedia como la que acabamos de escuchar, una lamentable tragedia. Amigos de este canal, gracias por mirar nuestro contenido. Nos vemos hasta el próximo video.